Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Rodrigo Donoso y veremos esta clase de ojo rojo, que sin duda es uno de los motivos de consulta oftalmológico más frecuentes. El ojo rojo puede ser una manifestación ocular de distintas enfermedades eh, y estas pueden ser simples o muy graves. Y el mínimo objetivo de esta clase es que logremos identificar al menos aquellos ojos rojos banales, es decir, que no tengan ninguna mayor importancia, en que si nos equivocamos no va a pasar nada, en que si tenemos un mal manejo, una mal derivación o una duda o un atraso, se va a traducir en un mal pronóstico, en una secuela o en una complicación, a diferencia de aquellos ojos rojos que sí son graves, que sí tenemos que identificarlos, que sí tenemos que manejarlos y diagnosticarlos a tiempo. Eh, y por eso que en esta clase, ojalá, si no tienen el diagnóstico, si no somos capaces de hacer el diagnóstico, al menos distinguir este ojo rojo es banal y este otro ojo rojo es grave. Y ponerlo en cada saco, ¿cierto? De acuerdo a lo que conversaremos en esta clase. Por lo tanto, para acercarnos al diagnóstico o saber distinguir entre si un ojo rojo es banal o grave y así tener un mejor manejo y una mejor conducta frente a este ojo rojo, debemos considerar una serie de otros signos y síntomas acompañantes del ojo rojo que nos van a hablar de la gravedad. En primer lugar, la alteración visual. Y no estoy hablando de la visión, de la agudeza visual más bien, sino que cualquier tipo de alteración visual va a ser seria y grave hasta que no se demuestre lo contrario. En segundo lugar, el dolor. Pero estoy hablando del dolor de verdad. A todo el mundo o todos los pacientes que consultan les duele el ojo. Interpretan dolor o manifiestan dolor, ya sea por una picazón, por una sensación de cuerpo extraño, por una molestia, pero siempre dicen que es dolor. Por lo tanto, por eso yo digo que el dolor en oftalmología no es un síntoma, sino que es un signo. El dolor se ve. Y cuando tenemos un dolor de verdad, este se acompaña de un blefarospasmo, de fotofobia, de epífora. Es decir, vemos al paciente que llega acongojado, con la mano en el ojo, defendiéndose de la luz. Es decir, podemos ver que ese paciente tiene dolor, además de un ojo rojo profundo. ¿Qué llamamos un ojo rojo profundo? Un ojo rojo en el cual los vasos sanguíneos se meten en el limbo. El limbo es la transición entre la conjuntiva y la córnea, ¿cierto? Donde los vasos sanguíneos son fundamentalmente, están inflamados, digamos, alrededor del limbo, alrededor de la córnea, más que en los fondos de saco, que se inflaman relativamente más cuando hay una conjuntivitis que es superficial y no profunda. Ahora, si hay alguna alteración corneal, como vemos aquí, también va a ser un signo de gravedad. Y obviamente la presión elevada del ojo si es que tenemos la sensibilidad, al menos con los dedos, de tomar y de comparar esa presión con el otro ojo que no está alterado. La comparación es muy útil para salir de la duda de cualquier síntoma ocular o signo ocular. Está rojo, tiene inyección ciliar, vemos, comparamos con respecto al otro ojo. ¿Están bien los reflejos pupilares? Comparamos con respecto al otro ojo. ¿Está opaca o no está opaca esta córnea? ¿El nervio óptico está rosado o no está rosado? Etcétera, etcétera. La comparación es un punto en una tríada muy importante. En la tríada, digamos, de los síntomas, de los signos y de la comparación con respecto al otro ojo. De esta manera,
Complementaremos entonces el examen oftalmológico, ojalá con la agudeza visual, si tenemos una cartilla le tomamos la agudeza visual, o simplemente con la visión, eh, diciéndole que nos cueste los dedos a tal distancia, o que se tape y le hacemos una confrontación manual del campo visual, o considerando la anamnesis de su alteración de visión. Puede ser que ve una cortina, puede ser que ve luces, puede ser que no vea, puede ser que incluso vea y no interprete lo que ve, como puede ser en una agnosia visual. Toda alteración de visión, por eso digo yo, es grave, que puede ir desde un nublamiento de la córnea hasta un accidente vascular con una agnosia visual, con alteraciones de la percepción visual. Bueno, en segundo lugar, tenemos que ver y tenemos que hacer un examen externo. Y el examen externo, ojalá a la luz del día y del bosque, no solamente de la córnea y del signo específico del ojo, sino que ver, y ya vamos a ver algunos ejemplos muy importantes de por qué el examen externo del bosque, de la cara y de todo lo que podamos ver es importante y sobre todo a la luz de día. Vamos a examinar el polo anterior, ¿cierto? Con el polo anterior, si no tenemos lámpara de hendidura, en una consulta oftalmológica será con una linterna, que veremos la córnea, veremos todos los párpados, veremos la conjuntiva, la cámara anterior, ojalá, la pupila y los reflejos, etcétera, etcétera. Y el polo posterior con un oftalmoscopio directo que van a tener a mano ustedes, ¿cierto? O en una consulta general, en que veremos el rojo del ojo como se puede ver en esta diapositiva aquí abajo, en que tenemos una opacidad del cristalino, se evidencia rápidamente por alteración de ese rojo pupilar, en que haciendo mirar el paciente al infinito, ustedes enfocan el ojo y van a ver el ojo rojo, el rojo del ojo, digamos, que es uno de los exámenes, yo diría, que más habla en oftalmología, más eficiente, porque en un segundo ustedes descartan muchas cosas, especialmente en los niños, en que pueden detectar desde una catarata congénita hasta un desprendimiento retino, persistencia de bicho primario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, alteraciones desde la córnea hasta la retina pueden ver con el rojo pupilar, que es muy importante. Empezando entonces con los motivos de consulta por ojo rojo. En primer lugar, vamos a tener el orzuelo, el famoso orzuelo, ¿cierto? En que todos los pacientes dicen o interpretan que tienen el ojo rojo, pero realmente, como sabemos, no es el ojo, sino que es el párpado. Y obviamente el ojo va a estar absolutamente blanco. Y como vemos aquí, va a haber una inflamación del párpado que tiene un tejido conectivo muy laxo y por lo tanto se edematiza muy fácilmente y muy exageradamente, digamos, teniendo un ojo absolutamente blanco. Porque aquí el problema está en las glándulas de meibomio, ¿cierto? Que son glándulas sebáceas que están insertas en el tarso del párpado, como saben ustedes. Ahora, la blefaritis puede ser aguda, de una glándula, como vimos recién, un suelo, ¿cierto? O un chalación, pero también puede hacerse subaguda y crónica, teniendo muchas molestias, tanto en el borde del párpado, en las pestañas, con distriquiasis, con alteración en la superficie lagrimal y con chalación y orzuelos repetidos. Esto se ve en algunas otras enfermedades asociadas, como son la rosácea o el acné, y por lo tanto hay que tratarlo en forma crónica también, previniendo con mucho aseo y eventualmente con tetraciclina o doxiciclina, que son antibióticos que entran a los fanerios, a las glándulas mismas del tarso, que ustedes comprenderán, no es fácil penetrar un antibiótico. Aquí tenemos otro tipo de blefaritis, un poco más seria, en que podemos ver algunas vesículas, eh, costras milicéricas, algún grado de inflamación y líquido en la piel. Esto ya no nos debe hacer pensar en una blefaritis tipo herpética, ¿cierto? Con estas vesiculitas, pero sin compromiso ocular. Ustedes ven que no hay inyección ciliar, no hay fotofobia, no hay blefarospasmo, pero igual
es ya más seria, más grave, y debemos tratarla como tal, como con un antiherpético, ¿cierto? Para evitar el compromiso ocular. Y obviamente nos da o se manifiesta o el paciente va a consultar por un ojo rojo que en realidad es una blefaritis, en este caso herpética. Ya menos frecuente, podemos ver este papiloma en que la madre nos trae a su niña, ¿cierto? Por un ojo rojo y con una molestia y tumoración que le aparece y le desaparece, pero que tampoco tiene una inyección ciliar, un ojo rojo profundo, ni un blefarospasmo, ni fotofobia, nada, ¿cierto? Entonces, esto se trataría de un papiloma conjuntival con un apéndice, digamos, que viene desde el fondo desde el fondo de saco o en el tarso. Si vertimos el párpado, vemos entonces que aquí tenemos un papiloma conjuntival adherido a la conjuntiva tarsal del párpado superior, en que se debe extirpar fácilmente y se acaba el problema, pero da una irritación conjuntival y un ojo rojo superficial, por lo tanto. Otro ojo rojo clásico y tal vez el más frecuente de todos, por lo menos nosotros vemos uno a la semana, es la hemorragia subconjuntival. Como dice su nombre, es una hemorragia, o sea, es una extravasación de un vaso, digamos, entre la conjuntiva subconjuntival, en que puede ser muy pequeño como este que se ve aquí, o más alaraco y más grande como se ve acá. Ninguno de los dos, o ninguna hemorragia subconjuntival en realidad, va a tener inyección ciliar, va a tener blefarospasmo, todos los síntomas y signos de gravedad que hemos hablado, y por lo tanto es una enfermedad o un trastorno banal, absolutamente banal, con muy buen pronóstico, que pasa solo y que por lo demás no vamos a tener que darle ningún tratamiento porque no hay nada que nos apure la hemorragia subconjuntival. Simplemente se reabsorberá en el tiempo. Otro ojo rojo que es muy frecuente de ver es la consulta por un terigion inflamado o por un terigion. Terigion, ¿cierto? Es un crecimiento anómalo fibrovascular que sobrepasa el limbo y va cubriendo la córnea, que puede llegar incluso hasta la pupila o producir un astigmatismo que disminuye la visión. Pero desde el punto de vista de la clase de ojo rojo y del clásico ojo rojo, esto también cae dentro de los ojos rojos banales, que no tiene mayor gravedad, no tiene mayor apuro en tratarlo, no tiene mayor urgencia en tratarse. No es un ojo rojo profundo, no tiene blefarospasmo, no tiene fotofobia, etcétera. Ninguno de los síntomas de gravedad que hemos conversado. Y eso sí se puede inflamar muy fácilmente. Como tiene tantos vasos sanguíneos y anómalos el terigion, cualquier noxa, cualquier conjuntivitis, cualquier toxicidad que le caiga al ojo va a inflamarse mucho y va a asustar mucho al paciente y por lo tanto va a consultar rápidamente. Por lo tanto, es otra causa de ojo rojo de tipo banal y no grave. Aquí tenemos otra situación, no tan frecuente, pero en el norte se ve bastante más que en la zona central y sur, que es la conjuntivitis vernal de tipo nodular limbar. Esto es una conjuntivitis atópica, ¿cierto? En que se produce una hiperplasia de celular en el limbo y nos puede confundir con una inyección ciliar, pero si ustedes se fijan muy bien, la zona inflamada es la zona de infiltración, la zona de vaso, la zona de el nódulo, digamos, celular e inflamatorio, y no la conjuntiva en general ni el limbo. Tampoco ustedes pueden ver a este niño tranquilamente mirando, tampoco tiene fotofobia, tampoco tiene blefarospasmo, ni inyección ciliar propiamente tal. Un diagnóstico diferencial a lo anterior, que es poco frecuente, tal vez un poco rebuscado, pero para que lo conozcan simplemente es este nódulo
que es un quiste dermoide, que incluso ustedes pueden ver que tiene una pestaña y que se irrita y da un poquito de ojo rojo. Esto es un diagnóstico bastante poco frecuente, pero que, una vez más, descartando todos los síntomas y signos de gravedad, ustedes pueden decir tranquilamente que no es un cuadro grave, sino que es algo banal y que puede esperar perfectamente para el mejor diagnóstico y tratamiento. Aquí les muestro este caso, simplemente para reforzar el concepto. Es uno de los dos o tres casos que he visto. Es muy raro porque se trata de una varicela, es decir, una peste cristal, en que eh, comprometió la cara y compromete, como ustedes ven, la conjuntiva limbar, muy cerca de la córnea. No alcanza a ver una queratitis por esta varicela, eh, y ustedes ven al paciente tranquilamente con los ojos abiertos, eh, sin fotofobia nuevamente, sin blefarospasmo, sin epífora, con un ojo rojo, eso sí, pero el ojo rojo superficial debido a una conjuntivitis por varicela, en este caso, así como en delante tuvimos una blefaritis por herpes, simples. Este cuadro también nos puede confundir en términos de si se trata de un ojo rojo profundo o un ojo rojo superficial, porque es típica conjuntivitis que se manifiesta con este especie de nodulito o flictena en el limbo, con una inyección vascular pericorneal perilimbar, pero es de tipo conjuntival y muy localizada en la zona, sin blefarospasmo, sin epífora y sin fotofobia, porque no hay un compromiso estrictamente hablando de la córnea, sino que es de la conjuntiva limbar. Es la conjuntivitis flictenular que se produce secundariamente a una infección estafilocócica, principalmente, o estreptocócica, pero hay una reacción inmune a la pared de esta bacteria, produciéndose esta conjuntivitis muy específica, muy especial, especialmente en los niños, que se ve de vez en cuando. En realidad, hoy en día la vemos menos frecuente, me da la impresión. Bueno, como sabemos, en medicina nada es blanco y negro, y este caso es un cuadro de epiescleritis en que, diría yo, no es un cuadro grave, no es un cuadro eh, serio. En general se ve, consulta el paciente por ojo rojo, se ve bastante frecuente, es de relativa cronicidad, es decir, se le repite al paciente algunas veces, y se trata de una epiescleritis, es decir, de una inflamación de la capa superficial de la esclera o profunda de la conjuntiva, em, pero sin tampoco mayores síntomas, sin ojo rojo, sin blefarospasmos, sin fotofobia. Habitualmente pasa solo, no traduce ninguna complicación ni secuela, pero que molesta a veces y duele, y este obviamente hay que tratarlo con antiinflamatorios sistémicos. Aparte de puede ser un antiinflamatorio corticoidal tópico, pero lo importante es dar un antiinflamatorio sistémico, ya que hay una inflamación de la esclera, que es un colágeno que se inflama y responde, como toda inflamación, a los tejidos conectivos con antiinflamatorios no esteroidales sistémicos. Ahora, otro ojo rojo particular y que habitualmente no se hace el diagnóstico muy frecuentemente, ni siquiera por los oftalmólogos, es la famosa escleritis. La escleritis es, como dice su nombre, una inflamación de la esclera, ¿cierto? En que duele fundamentalmente al tocarlo. El signo patognomónico, diría yo, de la escleritis para su diagnóstico es
el dolor al tacto. Y el paciente manifiesta un ojo rojo, pero con un dolor orbitario, no un dolor al ojo. El paciente no dice que le duele el ojo, le dice que le duele la órbita, la, tiene una cefalea frontal, un dolor retroocular, en que vamos a ver una epiesclera, es decir, una esclera y toda la zona superficial y profunda de la esclera inflamada, pero nuevamente es difícil distinguirlo, pero no hay una inyección ciliar propiamente tal en 360 grados propia de la queratitis o de la uveitis o de la inflamación profunda del ojo. Em, Aquí tampoco se acompaña de blefarospasmo, ni de fotofobia, ni de pífora, ni de dolor ocular, sino que más bien de un dolor retroocular, frontal, como decía, una cefalea, en que esta escleritis puede ser de tipo nodular, es decir, manifestarse como un nódulo, o manifestarse en forma difusa e incluso en forma necrótica. Cada uno tiene su traducción clínica y pronóstica y cada manifestación clínica de estas se tratará de acuerdo a su gravedad en distintas formas. La difusa se tratará con antiinflamatorios sistémicos no esteroidales simplemente y pasa en 7 días y ojalá no vuelva, en general no vuelve, hay un solo episodio de escleritis difusa. Sin embargo, la escleritis nodular ya traduce una manifestación de una enfermedad sistémica en forma más frecuente, que puede ser una artritis reumatoide, un lupus, etcétera, en que amerita mayor estudio y mayor tratamiento, eventualmente con corticoides sistémicos. Y finalmente, la escleritis necrotizante, que ya revela una vasculitis que puede ser muy grave, que puede comprometer incluso, puede haber una vasculitis cerebral, comprometiéndose la vida si es que no se trata con inmunosupresores potentes y en forma agresiva. Aquí podemos ver otras manifestaciones de la escleritis. Aquí arriba una escleritis difusa, ¿cierto? Una escleritis nodular, aquí en el limbo nasal, aquí, aquí también una escleritis nodular que está comenzando y acá una escleritis necrotizante que se ve que se necrosa toda la esclera. Esto ya es una secuela post tratamiento, sin inflamación, deja verse la uvea, es decir, la coroides del globo ocular, porque ya se ha deshecho prácticamente por la escleritis necrotizante la esclera propia. Ahora, ya pasando a los cuadros de ojo rojo profundo, es decir, a los cuadros graves que si no tratamos van a tener secuela o van a tener complicaciones, es decir, que su pronóstico es, se empeora si es que no tenemos la conducta adecuada. Aquí vemos una luz de cobalto que tiñe la córnea con, cuando se tiñe con fluoresceína, que es este tinción amarilla que ustedes ven aquí, y que tiñe la superficie de la córnea. Esta es como la piel de la córnea, que está erosionada, eh, y es una queratitis epitelial, ¿ya? Entonces, esta queratitis epitelial se debe, se debe tratar, en primer lugar, evitando la causa, ¿cierto? ¿Qué es lo que lo está produciendo? Y luego promoviendo su epitelización y previniendo su infección. Porque cuando la piel de la córnea, así como la piel, si nos erosionamos o nos raspillamos la piel, se nos puede infectar, eh, fácilmente la córnea se puede infectar también y por lo tanto debemos hacer un tratamiento preventivo, profiláctico con antibióticos y obviamente tratar la causa. Y en este caso se trataba de un cuerpo extraño tarsal, como ustedes pueden ver aquí, en que al evertir el párpado superior y buscar en los fondos de saco, encontramos una especie de
de ovillo de un hilo plástico que estaba raspando la córnea y el epitelio corneal con la sintomatología que ustedes podrán imaginar. Aquí tenemos otro ejemplo de una erosión epitelial mayor en que se ve con fluoresceína un defecto epitelial que si no reepiteliza rápidamente puede infectarse, puede inflamarse y producirse una cicatriz con un leucoma corneal como el que vemos aquí abajo. Aquí tenemos otro tipo de queratitis relativamente frecuente, que es una queratitis limbar o llamada úlcera gris, que hay un compromiso de la córnea periférica, como ustedes ven, con ojo rojo de tipo profundo, con infiltrados anulares en la periferia, dentro de la córnea, por dentro del limbo, digamos, en que a gran aumento aquí se ve la infiltración celular y la inflamación debido habitualmente a una infección también por estáfilos o por estreptococo. Esto se debe tratar con un antibiótico, con aseo de los párpados y posteriormente con un colirio mixto, es decir, antibiótico con algún corticoide para disminuir la inflamación. Pero este es otro tipo ya de queratitis de tipo profunda, es decir, de un ojo rojo de tipo profundo, debido a una queratitis limbar o úlcera gris. Aquí tenemos a una niña con una rosácea, que no se veía, ¿cierto? En pandemia, consulta de esta forma, con mucha fotofobia, con molestias y con una queratitis, una blefaroqueratitis debido a esta rosácea. La rosácea en niños se ve de vez en cuando, no es tan frecuente, pero se ve de vez en cuando y uno debe sospecharla. Hay que mirar el bosque, como les decíamos, y a la luz día podemos ver que esta niñita tiene una cara con un cierto compromiso eh, inflamatorio e infeccioso, con blefaritis, tanto es así que le produce una queratitis crónica, como podemos ver aquí, con secuelas, con un penacho vascular, y que si hacemos un OCT, es decir, una imagen muy particular tomográfica de la córnea, vemos que en esta línea tenemos un adelgazamiento y una desorganización total del estroma y del colágeno de la córnea, que debería ser, como se ve aquí, homogéneo, con el epitelio por encima, con un grosor regular y con una transparencia regular. Sin embargo, aquí tenemos lo que se ve a la lámpara de hendidura, cicatrices, irregularidad, todo lo cual disminuye la visión de esta niña finalmente. Entonces, aquí tenemos una queratitis, blefaroqueratitis secundaria a una rosácea. Aquí tenemos ya no una blefaritis solamente herpética por herpes simple, sino una queratitis por herpes simple. Y como decíamos, aquí estamos frente a un ojo rojo profundo, un ojo rojo grave, una queratitis que produce fotofobia, produce inyección ciliar, produce epífora y que si no la tratamos, como todos estos cuadros graves, va a producir secuelas, como vemos aquí, dejando la córnea absolutamente opaca, vascularizada y que si no se trata puede incluso hasta perforarse eh, y por lo tanto aquí podemos ver después del tratamiento, el paciente en que la córnea se ha aclarado bastante, sin embargo, ha dejado una opacidad y una secuela que no va a quedar otra forma de rehabilitarlo este ojo visualmente que con una queratoplastía o trasplante de córnea. Formas incluso más graves de queratitis y por lo tanto de ojos rojos profundos, graves, serios, con inyección ciliar, con fotofobia, con epífora, con blefarospasmo, ustedes entenderán que estos ojos están muy comprometidos, con mucha sintomatología, en que se ve claramente que se trata de un ojo rojo
grave y doloroso, ¿cierto? Y en este caso, a la izquierda podemos ver una queratitis por acantoameba, que es una ameba, un parásito que habitualmente está en los recipientes de los lentes de contacto y se ve en pacientes usuarios de lentes de contacto. Es una queratitis extraordinariamente grave, muy dolorosa, que a veces incluso puede ser bilateral y de tremendamente difícil tratamiento. Y acá tenemos otra queratitis también grave, que es una queratitis micótica, en que tiene algunas características semiológicas desde el punto de vista oftalmológico muy especiales que aquí podemos ver, pero para los efectos de la clase, ustedes ven la inyección ciliar en ambos ojos, absolutamente rojo el ojo, y que obviamente estos pacientes tienen mucho dolor, con fotofobia, con epífora, con blefarospasmo. Por último, tenemos la uveitis. La uveitis, como dice su nombre, es una inflamación de la uvea, y la uvea en el ojo la comprende el iris, el cuerpo ciliar y la coroide. Por lo tanto, cualquiera de estas zonas que se inflame va a producir una uveitis, ya sea una uveitis anterior, panuveitis o uveitis posterior, y esta clásicamente entonces se manifiesta con una inyección ciliar, con dolor, con blefarospasmos, tal cual como habíamos hablado, ¿cierto? De un ojo grave, serio, en que hay, incluso aquí podemos ver a la izquierda arriba, un ojo con un hipopion, aparte de la inyección ciliar clara, la inyección profunda, con una miosis o una relativa miosis por la liberación de prostaglandinas que producen miosis, porque se produce una inflamación del iris y una rotura de la barrera hematoocular con liberación de estas prostaglandinas de tipo inflamatorio, ¿cierto? En que cuando se dilata, ustedes ven, se produce una pupila discretamente irregular por sinequias posteriores, que se ven aquí abajo mucho más claras, en que se pega el iris al cristalino, ¿cierto? Y por eso se produce estas pupilas irregulares o estrébol que se decían, y que pueden tener esta uveitis precipitados queráticos que se ven aquí en el endotelio, y acá también precipitados queráticos más gruesos que se depositan en el endotelio. Em, Esta uveitis, bueno, habrá que tratar la inflamación y eventualmente la causa, si existe alguna y se encuentra alguna, o de tipo infeccioso o autoinmune, etcétera. Pero la uveitis, entonces, es clásico que haya un ojo rojo con una miosis y eventualmente una hipotensión debido al compromiso del cuerpo ciliar, que es el que produce el humor acuoso. Em, este es el cuadro entonces de la uveitis, que también nos dará un ojo rojo grave, profundo. Por último, tenemos el ojo rojo profundo u ojo rojo grave debido al glaucoma agudo. Este cuadro va a ser muy doloroso. Acuérdense que es un cuadro por sierra angular, es decir, que el iris y la córnea están muy cerca, cerrándose el ángulo por el cual se drena el líquido, el humor acuoso, em, y eso debido a que tenemos un ojo pequeño con una cámara anterior y un ángulo estrecho, y por lo tanto sube la presión y sube la presión, produciéndose un ojo hipertenso, duro, con semimidriasis por la fisiopatología, en que se produce un bloqueo en semimidriasis del, del iris, de la pupila, eh, en que no deja pasar al humor acuoso que se produce en los cuerpos ciliares por detrás del iris, ¿cierto? Entonces se produce un cuadro con una semimidriasis fija, sin reacción pupilar, un ojo duro, con una hipertensión que lleva el líquido acuoso, el humor acuoso a la córnea, que sobrepasa su capacidad de sacar líquido de la córnea, del endotelio,
y por lo tanto se produce una córnea opalescente, entonces tendremos un cuadro de ojo rojo eh, grave, serio, con ojo rojo profundo, con opalescencia de la córnea, es decir, compromiso corneal, semimidriasis fija e hipertenso ocular. Ese es el último cuadro, ¿cierto?, de ojo rojo que les quería comentar. Muchas gracias.